Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Los voy esperando por aquí. A medida que vayan llegando, les pido que me vayan poniendo una manito, un comentario, para que yo vaya sabiendo que están ahí. Ahí ya empezó a conectar gente, estoy viendo. Hola, Eri. Hola, Regina, ¿cómo te va? Hola, Yolanda. Hola, Fabi. Hola, Viviana. Yo muy bien, espero que ustedes también. Acá ya, acostumbrada al encierro. Hola, Soledad. No, estamos bien con el tiempo, Sol, estamos bien. No hay demora por ahora, por ahora. Los que lleguen después de ahora, capaz que sí, ya están demorados. Bueno, hola Mónica. Bien, ahí estamos, creo. No sé cuántos son ustedes, pero creo que estamos más o menos en el número que son. Espero un minutito más. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo que hablarles hoy de un autor que a mí particularmente me gusta mucho, ¿sí? Que es Carl Jung. Ahora les voy a escribir acá el nombre. A ver, ahí está. Carl Jung fue un psiquiatra que nació en Zúrich en 1875. Fue contemporáneo de Freud, ¿sí? Incluso fue colaborador de Freud. Se lo nombra muchas veces como un discípulo de Freud, pero más que un discípulo fue un colaborador. Jung ya tenía sus propios desarrollos cuando entra en contacto con Freud. Eh, es más, él tenía sus desarrollos y a partir de la publicación de La interpretación de los sueños en 1900, a Jung le parece que los conceptos de Freud eran coincidentes con los suyos y entonces comienzan un intercambio de cartas, en principio que luego se convierte en encuentros reales y en una amistad que dura hasta casi 1913, más o menos, en donde a partir de las diferencias teóricas y metodológicas entre los dos se produce una ruptura, ¿sí? Freud incluso llegó a nombrar a Jung en algún momento como el heredero del psicoanálisis, pero bueno, tenían unas diferencias fundamentales, principalmente respecto, por ejemplo, del tema de la libido. Para Freud, se acuerdan ustedes, la libido es netamente de carácter sexual y para Jung la libido es la energía psíquica en general y una de sus cualidades o una de sus formas de expresarse es la sexualidad, pero no abarcaba la sexualidad la totalidad de la libido, sino solo una parte. Esa fue una de las principales diferencias que determinaron la ruptura posterior. En 1934, Pichon escribe un artículo acerca de los desarrollos de Jung, resaltando la importancia de esos desarrollos para el campo de la educación y de la pedagogía.
Después él no continúa elaborando el marco conceptual junguiano, no lo incorpora al ECRO, ¿sí? Y quedó durante bastante tiempo en el olvido. Estos contenidos acerca de la psicología junguiana se incorporaron recientemente al estudio de la psicología social, ¿sí? No en todas las escuelas, en algunas. Cuando yo estudié, particularmente cuando yo estudié psicología social, no estudié a Jung. Yo lo estudié a Jung después porque a mí me gustaba, lo estudié por mi cuenta, hice cursos, asistí a seminarios y talleres y esas cosas, y fui profundizando sobre este autor. Después se incorporó, estoy hablando de hace unos 5 años, tal vez un poco más, que se incorporó definitivamente a ciertos programas de la carrera de psicología social, fundamentalmente por esto del título intermedio que ustedes tienen de operador preventivo en salud mental, ¿sí? No tanto para como un elemento o como un autor dentro del ECRO, porque como les decía, Pichón no lo incorporó al ECRO, pero sí lo conocía, y eran muy coincidentes en muchos aspectos del pensamiento, tanto de Pichón como de Jung, ¿sí? Ahora yo a medida que vaya haciendo los desarrollos van a ir viendo que en muchos puntos voy haciendo la conexión entre los dos autores porque tenían un modo de pensar al ser humano bastante similar. La principal diferencia, si tenemos que notar alguna, es que Pichón tenía un pensamiento materialista, ¿sí? Y Jung tenía un pensamiento más del orden del idealismo dialéctico. Los dos tenían un pensamiento dialéctico, pero Jung sí consideraba la existencia de el ámbito espiritual en el ser humano, algo que Pichón no toma. Bien, y justamente por esta insistencia en abordar e intentar comprender la dimensión espiritual del hombre, es que a Jung se lo cataloga en muchos lados como el psicólogo místico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dedicó a estudiar, campos totalmente incongruentes con lo que es el ámbito científico. Él estudió la astrología, la parapsicología, el tarot, la mitología, las religiones indígenas, las filosofías espirituales del Oriente, el budismo, el taoísmo, el sufismo. Se dedicó a estudiar todas estas otras disciplinas que no ingresaban dentro del campo académico de la psiquiatría en ese entonces, ¿sí? Bueno, hoy tampoco, pero por ahí a partir de Jung se lo empezó a mínimamente tener en cuenta, y después ya en 1961 fallece Jung, y más o menos para esa misma época surge en Europa y en Estados Unidos un movimiento que se conoce hoy como de la psicología humanista, cuyos representantes eran, por ejemplo, Maslow, que ustedes lo vieron el año pasado, Carl Rogers, que lo van a ver este año, Viktor Frankl, que es un psiquiatra vienés también. Esos son los principales exponentes de la psicología humanista, y estos autores sí rescatan a Jung del baúl, lo sacan, lo ponen de vuelta en estudio, porque justamente ellos también planteaban, al igual que Jung, que el ser humano tiene una tendencia natural a autodesarrollarse, ¿sí? A crecer, a evolucionar. Y que no todo era conflicto y trauma en el psiquismo humano, sino que también había potenciales a ser desarrollados. Entonces, estos autores que van en esta línea de pensamiento retoman a Jung y lo convierten en uno de sus autores de referencia. Jung no llega a ver esta expansión de su teoría. Él muere antes, él murió, les decía recién, en 1961. Esperen que... Bueno, se cortó un poquito, pero ahí estamos, ¿no? ¿Me siguen viendo? ¿Me ponen una manito? Sí, me siguen viendo, me siguen viendo. Bueno, quise sacar el volumen y bloqueé el teléfono. Esas cosas que pasan con la tecnología. Ya está, ya lo reanudé. Bueno, seguimos entonces. Les decía, a Jung lo rescatan del armario los psicólogos humanistas, porque hasta ese momento, e incluso ahora también, no se le atribuye, tal vez ahora un poco más,
¿sí? Ahora está un poco más flexible esto y se está empezando a estudiar más a Jung. Pero hasta hace, vamos a suponer, 10, 15 años atrás, Jung no era abordado ni siquiera en los ámbitos académicos del estudio de la psicología. A lo sumo se lo nombraba como un discípulo de Freud, pero no era considerado un autor serio, ¿sí? Y serio lo digo entre comillas. Se lo acusaba de carecer de rigor científico, ya que sus investigaciones, casi todas, incluían estas áreas de investigación que les nombraba recién, la mitología, la parapsicología, la astrología. Pero a ver, básicamente lo que él quería era indagar acerca de la interioridad del ser humano. Y lo que él planteaba es que en la interioridad del ser humano, las experiencias vitales de los hombres, este tipo de experiencias que tenían que ver con lo trascendente o con lo espiritual, con lo religioso, y digo religioso en el sentido amplio de la palabra, no estoy hablando de religiones, ¿sí? Estoy hablando de lo religioso en el sentido de la conexión con algo superior a uno mismo, ¿sí? Lo que Jung decía es que este tipo de experiencias religiosas, trascendentales o de encuentro con lo sagrado eran parte de la interioridad del ser humano y que si no lo estudiaba la psicología, ¿qué otra ciencia lo iba a estudiar? ¿Qué lo iba a estudiar? La ingeniería, la arquitectura, las matemáticas, ¿no? Él decía, o sea, estas experiencias que los hombres tienen que están con relación a su vínculo con una entidad superior, cualquiera sea el nombre que le pongamos, son parte de la interioridad del ser humano y no pueden ser solo consideradas como un mecanismo de defensa, como una sublimación de los instintos sexuales, que es la visión que tenía Freud. Freud, al achacarle a todo el psiquismo, a toda la libido, esta energía de tipo sexual, él ponía todas estas otras experiencias que tienen que ver con lo trascendente al servicio de la sublimación como mecanismo de defensa frente a esos impulsos instintivos o pulsionales, ¿sí? Y Jung decía que a él le parecía que no, que esto era lo natural en el ser humano, que todos tenemos un anhelo interno e innato de trascendernos y de conectarnos con algo superior a nosotros, que todas las culturas de todos los tiempos, en todas las épocas y en todos los lugares, existía una visión acerca de lo divino, más allá del nombre, más allá de las formas, más allá de los rituales, siempre existe en todos los seres humanos, decía Jung, una necesidad de conectar con algo superior, ¿sí? Y a partir de ahí comienza él con sus estudios. En 1913, después de la ruptura con Freud, Jung se dedica a investigarse a sí mismo. Escribe una especie de diario que hace muy poco se editó y se publicó con el nombre de El Libro Rojo de Jung. Es un libro muy bello, ¿sí? Más allá de lo interesante, es un libro lindo, es un libro de bella lectura, ¿sí? Que conecta con espacios adentro de uno muy, muy, muy interesantes, ¿sí? Entonces, en esta especie de diario que él iba llevando, lo que él va a hacer es hacer una especie de relato de su propio encuentro con su propio inconsciente. Ahí hay sueños, hay pinturas, hay diálogos, hay una técnica junguiana, de la terapia junguiana, que se llama de visualización activa, en donde uno mantiene una especie de diálogo consciente con algún elemento, ¿sí? O con alguna imagen del mundo simbólico, del mundo de lo inconsciente. Bueno, y todo esto Jung lo iba transcribiendo en este diario. Ese diario, que quedó guardado por sus herederos en una caja de seguridad durante muchísimo tiempo, no estaba preparado para ser editado. Sin embargo, después de muchas idas y venidas, se decidió su publicación en formato de libro y bueno, dio origen a esto del Libro Rojo. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué le doy tanta importancia a este libro? Porque este libro nos muestra a un Jung que para llegar a los conceptos a los que llegó, se investigó a sí mismo primero.
Más allá de que por supuesto atendía pacientes, se iba haciendo, igual que Freud, una especie de investigación ahí con respecto a sus pacientes y a las teorías y a las ideas que él tenía, también investigó sobre sí mismo y justamente cuando sale a la luz este libro, el libro rojo, uno puede empezar a comparar, ¿sí?, esta investigación interna que él hizo sobre sí mismo con los conceptos a los que llegó. Bien, y me parece interesante pensarlo así porque si uno no empieza desde uno, ¿desde qué otro lugar podríamos empezar? ¿No es cierto? Entonces, Jung hizo este trabajo de encontrarse consigo mismo para a partir de ahí elaborar ciertos lineamientos conceptuales y darnos una visión, ¿sí?, más amplia acerca del ser humano y de su complejidad psicológica. Porque lo que Jung va a decir acerca de su propio marco teórico, ya casi en el final de su vida, es que él no había logrado hacer esta integración que pretendía entre las teorías psicológicas de Occidente y las filosofías espirituales de Oriente, que es lo que básicamente hoy se la conoce como psicología transpersonal, a la psicología que intenta hacer esta unificación entre la visión occidental del psiquismo del ser humano y la visión oriental. Porque nosotros creemos que la psicología o el psicoanálisis surge ahí en el 1900 con Freud, pero la verdad es que 3.000 o 5.000 años antes de Freud, ya los budistas, los taoístas y los sufistas, fundamentalmente sus monjes, habían hecho un estudio acerca de lo interno en el hombre. Ellos ya tenían sus propias concepciones, incluso existía ya el concepto de inconsciente, ¿sí? Entonces, lo que Jung pretendió hacer, y él mismo dice que no logró, pero que al menos logró una aproximación a esto, es unificar estas distintas visiones para darnos un panorama más completo acerca de lo que es el ser humano y acerca de cómo funciona en su interioridad. Bien, hasta acá vamos, me van poniendo manitos o algún comentario para no sentirme tan solita y para saber si estamos yendo bien. Mientras tomo un cafecito. Bien, ahí van apareciendo las manitos. Bueno. Bien, vamos bien. Pareciera que vamos bien porque me aparecen manitos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales de Jung? Uno de sus principales conceptos o que después abarcan toda la teoría es la idea del psiquismo como algo que tiene una tendencia innata a crear, ¿sí? La psiquis para Jung es creadora, ¿sí? Y tiene una tendencia natural a unificarse, a integrar los opuestos que la habitan. Y fíjense que acá ya empiezo a hablar de esto de los opuestos. El psiquismo funciona, dice Jung, con base al conflicto y al encuentro entre opuestos, ¿sí? Esto es el psiquismo y toda la vida, en realidad. Esto es totalmente coincidente con la visión pichoniana, ¿sí? Nos movemos en el mundo, crecemos y evolucionamos a partir de justamente este conflicto y este encuentro entre opuestos que en su lucha y en la síntesis superadora que se consigue de estos opuestos cuando son posibles de ser integrados, se da el movimiento de la vida, ¿sí? Se da el movimiento en el mundo interno del ser humano. Esto es lo que decía Jung, esto también lo decía Pichon. Bien, entonces, Jung decía que este psiquismo que tenemos, este psiquismo creador que tiende a integrarse, ¿sí?, en principio, cuando nosotros nacemos, es un todo completo. Que la psiquis, cuando nosotros nacemos, es una totalidad. Pero una totalidad inconsciente. Cuando hablo de la psiquis como una totalidad, Jung se refiere a que en el psiquismo están presentes al momento del nacimiento, dice él, todas las cualidades y todas las posibilidades, todo el potencial
para ese ser humano de convertirse y experimentar cualquier sentimiento, emoción o pensamiento que haya sido experimentado alguna vez por cualquier ser humano. ¿Sí? A ver, para que se den una idea, estamos hablando de una especie de, podríamos pensar un huevo, ¿sí? En donde está todo contenido ahí. El pollito está todo contenido en ese huevo, ¿sí? Está todo ahí. Ahora, ¿qué sucede después? Dice Jung. A medida que vamos creciendo y como nos tenemos que adaptar al mundo, ¿sí? Esa totalidad que somos se va a empezar a fragmentar. Se fragmenta para adaptarse, ¿sí? Es necesario ese proceso de fragmentación de esa unidad inicial. Y empezamos a ser conscientes de nosotros, empezamos a ser conscientes de ciertas partes de nosotros, ¿sí? Ya no somos más una totalidad, ahora somos una totalidad fragmentada, de la cual somos conscientes de algunos fragmentos e inconscientes de otros fragmentos. ¿Bien? Y después, dice Jung, debe producirse un movimiento cuando uno ya adquirió conciencia de sí mismo, estamos hablando ya de la adultez, ¿sí? Debe producirse un movimiento para volver a juntar las partes, para que todo esto que yo he ido, fragmentando a lo largo de mi vida para poder adaptarme al medio, lo tengo que volver a integrar, para volver a convertirme en una totalidad. Pero esta vez una totalidad consciente, porque yo ya sé y ya conozco esas partes de mí, todas esas partes que me componen, ¿sí? Me convierto en un ser indiviso en el sentido de que no hay divisiones internas, ¿sí? A este proceso de ser una totalidad inconsciente, a estar fragmentados mientras adquirimos conciencia y luego volver a convertirnos en una totalidad consciente, Jung le llama proceso de individuación. En ese proceso de individuación, nosotros vamos, dice él, creando, ¿sí?, experiencias vitales, y estas experiencias vitales nos van constituyendo como sujetos. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, yo voy a ir parando porque sé que por ahí es del todo novedoso el autor y que como a mí me gusta me emociono y empiezo a hablar y hablar mucho y muy rápido. Así que cualquier cosita también me ponen una manito, me paran, me dicen afloja Nati y explica de nuevo tal o tal o cual concepto. ¿Bien? Bien, ahí están las manitos. Hay un delay chiquitito hoy. Bien, vamos. Lo que va a decir Jung entonces es esto. Para que esta psique pueda autorregularse y equilibrarse, ¿sí?, hacen falta o se ponen en juego tres principios que son principios naturales, no son principios que rigen solo el psiquismo, sino principios que rigen a la naturaleza en general, porque acá también Jung va a decir que el psiquismo del ser humano no es independiente de la naturaleza. Esta división, ¿sí?, que se hace entre lo natural, ¿sí?, y lo racional en el hombre, lo animal y lo racional en el hombre, dice él, en realidad es una falacia, porque lo natural en el hombre es su racionalidad, precisamente. No podemos pensar lo racional o lo psíquico del ser humano fuera del orden de lo natural, porque todos los seres humanos tenemos un psiquismo, por lo tanto eso es lo natural en el ser humano, ¿sí? Entonces él no hace esta división. Él dice que el psiquismo se rige exactamente por las mismas leyes que se rige la naturaleza. La naturaleza en el sentido dialéctico, ¿sí?, como la había planteado Hegel. No me voy a meter ahora con dialéctica, pero cuando Hegel plantea la dialéctica, la plantea justamente desde esto de la dialéctica de lo natural, ¿sí?
Después lo toman Marx y Engels y hacen otra cosa aplicado a las sociedades. Bien, sigo entonces. Jung va a decir que uno de los principios, yo voy a explicar primero los principios y después les doy un ejemplo, que uno de los principios que rigen el psiquismo es el principio de compensación. El principio de compensación lo que va a decir es que cuando yo hago un movimiento, vamos a pensar en una contradicción, ¿sí? Cualquiera, no importa, pero que cuando yo hago un movimiento en un sentido de los polos de la contradicción, se produce un movimiento en el sentido contrario de la misma intensidad. ¿Sí? Después lo explico con un ejemplo. Por ahora quédense con esta idea. Si yo me muevo hacia la derecha, ¿sí? Va a haber un movimiento de igual intensidad hacia la izquierda. ¿Bien? Principio de equivalencia es el otro principio. Lo que dice este principio es que en el choque entre dos opuestos, en la lucha entre dos opuestos, se desprende una cierta cantidad de energía. Y que esa energía se va a distribuir en partes iguales, de manera equitativa, por eso principio de equivalencia, entre los dos polos de la contradicción. Entonces, volviendo a esto, de si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, si en ese encuentro te quiero ir a la izquierda o quiero ir a la derecha, ¿sí? En ese cruce se produce energía de grado, no sé, 10. Bueno, esa energía de grado 10 se va a distribuir 5 hacia la derecha, 5 hacia la izquierda. La cantidad de energía que reciben los dos polos de la contradicción es la misma. ¿Bien? Y el tercer principio es el principio de entropía. El principio de entropía lo que nos dice es que la naturaleza tiende a disminuir el espacio entre los dos polos de la contradicción para disminuir la energía que se pierde en ese choque entre ellos, ¿sí? Que este es un principio económico, tiene que ver con la ley del menor esfuerzo, ¿sí? La que los argentinos usamos todos los días, ¿sí? Es esto de cuanto menos energía se pierda y cuanto menos energía se gaste, mejor. Entonces, para disminuir esa pérdida de energía, la naturaleza lo que hace y el psiquismo lo que hace es tender a integrar esos opuestos para que deje de perderse la energía que se pierde cuando se chocan, cuando se cruzan. ¿Bien? Entonces, para dar un ejemplo, vamos a suponer que yo, a medida que me voy desarrollando, descubro que sí, más que se equiparan, se integran, Mónica. Ahora lo explico con un ejemplo. No es que se igualan, ¿sí? Se integran. Cuando hablamos de integración, hablamos de dialéctica. Ustedes vieron dialéctica primero, ¿no? Esto de la tesis, la antítesis, la síntesis. La síntesis incluye a ambas contradicciones o ambos polos de la contradicción y las superan. Ahora con el ejemplo tal vez esto se entienda mejor. Vamos a suponer que yo descubrí, a medida que me iba desarrollando en la vida, que me querían más, la gente me quería más cuando yo los ayudaba. Como yo les dije hoy, tenemos que adaptarnos al medio. Adaptarme al medio, por ejemplo, el ser querida es un buen mecanismo de adaptación al medio, convertirme en alguien a quien todos quieren. ¿Para qué? Para que todos estén ahí cuando yo los necesite. Pero bueno, yo descubrí entonces que la gente me quería más cuando yo los ayudaba. Entonces acá tengo un polo de la contradicción, ayudar. El polo contrario de ayudar es no ayudar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuanto yo más movimientos hago en el sentido de... en el de equivalencia sí, Mónica, se equiparan las energías, en ese sí. Cuando yo más me esfuerzo por ayudar a otros de manera consciente, en el inconsciente, la energía o el movimiento, el impulso a no ayudar va creciendo en la misma medida en que crece mi impulso a ayudar. ¿Sí? Este es el principio de compensación. Y van creciendo los dos con la misma energía, porque este es el principio de equivalencia. ¿Sí? Se van alimentando mutuamente. ¿Bien?
el principio de entropía va a intentar ir acercando estos opuestos. ¿Cuál sería la síntesis integradora de estos dos opuestos? ¿Sí? Por un lado, poder darme cuenta, poder entender que realmente hay gente que necesita mi ayuda. También entender que hay gente que me quiere aunque no la ayude, que no necesariamente tengo que ayudar para que me quieran. También hay que entender que hay gente que abusa de mi ayuda. Y también entender que muchas veces yo estoy abusando de otros cuando le brindo ayuda y no lo dejo crecer, no lo dejo hacer por sí mismo. Poder tener un panorama más completo y entonces dedicarme a ayudar a quien verdaderamente lo necesita y en otros momentos hacerme un costado y dejar que el otro haga por sí mismo y en otros momentos incluso dejarme ayudar, eso sería una síntesis integradora de estos dos polos. Ven que no es solo que los incluye, los supera a los dos. Bien, acá estarían, en este ejemplo, los tres principios trabajando. Bien, ahora cuando yo siga hablando de cómo se va conformando la personalidad en Jung, esto va a terminar de quedar más claro. Bien, vamos hasta acá, me ponen manito mientras yo me termino el café. Bien, seguimos. Entonces, esperen que no me quiero olvidar nada. Bien, esto ya lo dije. Otra cuestión, otro de los conceptos, yo voy mencionando varios conceptos y después en el final los voy a tratar de integrar, ¿sí? Otro de los conceptos fundamentales de Jung, que lo usamos permanentemente y no sabemos que son de Jung, son los conceptos de extroversión e introversión. Jung lo que va a decir es que esa energía presente en la psiquis, la libido, él le llama libido a toda la energía presente en la psiquis, tiene dos tendencias de movimiento, un movimiento hacia afuera, un movimiento hacia adentro. Cuando la tendencia mayoritaria de mi libido es volcarse hacia afuera, yo voy a tener lo que él llama una personalidad extrovertida. Y cuando la tendencia de la libido es de volcarse hacia adentro, ¿sí?, voy a tener una personalidad introvertida. Y acá vamos de nuevo con esto de la compensación y la equivalencia y la entropía. Si yo, durante casi toda mi vida, dice Jung, fui una persona extrovertida, en algún momento mis aspectos introvertidos van a querer expresarse. Para conservar la salud voy a tener que cederles un espacio para que se puedan expresar. Vamos a suponer, particularmente yo, Natalia, soy extrovertida. Extrovertida en este sentido, mis actividades diarias implican esto de estar volcando hacia afuera. En este momento yo estoy teniendo una conducta extrovertida. Estoy vertiendo hacia afuera algunas cosas que yo sé. Bien, mi energía en este momento está volcada hacia afuera. Hay personas que pasan toda su vida y todos sus días de esta manera, ¿sí? El equilibrio, la entropía, estaría dada por, aparte de estas actividades, poder realizar otras actividades en donde yo vuelque mi energía hacia adentro. Por ejemplo, no sé, meditar, ¿sí? O hacer arte, o dibujar, pintar, hacer música, ¿sí? En donde yo esa energía, ¿sí?, la pongo hacia adentro, la vuelco hacia adentro. En el hacer música incluso hay bastante de extroversión todavía. Pero bueno, si yo me dedico a pintar, escribir, meditar, hacer contemplaciones, tener espacios de silencio, espacios de reflexión, entonces estoy equilibrando ambos polos, tratando de integrarlos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna manito? Algo? Me siento muy sola, chiquis, si no me hacen ningún gestito de ideas. Me faltan sus caras. Bien, entonces, estas dos tendencias, la extroversión y la introversión, se van a conjugar, dice Jung, con otro de sus desarrollos importantes, conocidos, que son las funciones psíquicas. Él habla de funciones psíquicas y habla de 4 funciones psíquicas.
pensar, sentir, intuir y percibir, ¿sí? Cuando habla de intuición, no está hablando del concepto en el sentido místico de la New Age, de, ay, siento un pálpito, tengo un pálpito acá y me parece que algo va a pasar. No estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando de la manera en la que Jung explica la intuición es un proceso de pensamiento, ¿sí? Que se produce por fuera de los límites de la conciencia. Es decir, nuestro inconsciente capta ciertos estímulos ahí afuera, ciertos datos del entorno y propios también, internos, los elabora del mismo modo que nosotros elaboramos la información de manera consciente. Lo que pasa es que esto sucede fuera de la conciencia. Entonces esos datos percibidos no conscientemente, ¿sí?, se elaboran y arrojan una conclusión. Y nosotros solo nos hacemos conscientes de la conclusión. Por eso nos parece que la idea nos cayó del cielo, que nos vino, ¿no? Cuando uno dice, ay, de repente se hizo la luz, de repente tuve la sensación o la idea de que por tal lugar no tenía que ir, o que con tal persona no tenía que encontrarme, o al revés, que con tal persona tenía que encontrarme, ¿no? Uno tiene la idea, pero el proceso de elaboración de esa idea, ¿sí?, se produjo fuera de la conciencia, se produjo a nivel de lo inconsciente. Pero esto no quiere decir, dice Jung, que sea irracional. Muchas veces uno percibe, y no se hace consciente de esto, de gestos, miradas, algún movimiento en alguien, y después tengo la sensación de que esa persona no es confiable. Sí, tengo la intuición. Y no es que porque sea bruja, no tiene nada que ver esto con eso. Tiene que ver con que hay una parte de mí que estuvo atento a ver ciertas cuestiones en el otro que yo asocio con el no ser confiable. Que conscientemente no las percibí, conscientemente lo vi con su sonrisa divina, una persona totalmente agradable, pero mi inconsciente captó que no me sostenía la mirada, captó que hacía gestos con las manos de nerviosismo, captó cierto gesto en el rostro, ¿sí? Y elaboró con base a esos datos una conclusión que a mí me llega. Esta es la intuición, esta es la explicación que da Jung de cómo funciona la intuición. Y después Alejandro Simonetti, ustedes lo conocen, han leído textos de él también toma esta idea de la intuición, ¿sí? Más que instinto, Jung no habla de instinto, Mónica. Jung habla de intuición. La intuición es una especie de certeza subjetiva, diría Simonetti. No es algo que yo pueda asegurar por qué, pero yo siento o pienso tal cosa. ¿Se entiende? La intuición es un proceso de pensamiento inconsciente. Yo solo soy consciente del resultado final de todo el proceso, ¿sí? Bien, continúo. Entonces, lo que va a decir Jung, este es uno de sus mayores desarrollos, el más conocido, el que se enseñaba, incluso hace 10 o 20 años atrás, cuando nadie hablaba de Jung, esto sí se enseñaba en la universidad, que es el de los tipos psicológicos. Yo no voy a profundizar ahora sobre esto porque no tiene que ver con la clase, pero lo quiero ir mencionando para que después, cuando yo empiece a redondear, podamos ir viendo cómo se integran todos estos conceptos. Jung va a decir que nosotros, cuando nos vamos desarrollando, vamos a crear una personalidad, ahora después explico qué es esto, con base a el cruce entre estas 4 funciones básicas y la tendencia de la libido hacia la extroversión o la introversión. Entonces, si yo desarrollo fuertemente el pensar, ¿sí?, voy a ser una persona reflexiva. Y frente a lo reflexivo, bueno, con la energía volcada hacia afuera, tengo reflexivo extrovertido. Por ejemplo, un docente, en este caso. O una persona que se dedica a la meditación. La meditación también es pensar. Reflexivo, introvertido. ¿Sí? Ahora, por ley de compensación, si yo desarrollo mucho el pensar, probablemente
esté negando algún, o el sentir o el intuir. Y eso quede relegado a la inconsciencia. ¿Sí? Separado, porque es el polo opuesto. Pero en la medida que yo más desarrolle el pensar, más se va a desarrollar el otro fuera del campo de la conciencia. Y en algún momento va a exigir, ahora después vamos a ver en qué momento, va a exigir presencia. Va a exigir que lo miremos, va a exigir que desarrollemos esa función. Porque esto es lo que va a decir Jung. Para volver a ser una totalidad consciente en ese proceso de individuación, yo tengo que ser capaz de desarrollar todas mis funciones psíquicas, ¿sí? Y de tener momentos de extroversión y de introversión, es decir, volverme un ser completo. Además de otras cosas que ahora sigo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, Jung también nos va a dar un mapa del psiquismo diferente del que nos daba Freud. Un poco más sencillo en principio, ¿sí? Tal vez más complejo para entenderlo, pero más sencillo en su explicación, ¿sí? Él va a decir que nosotros estamos compuestos por un yo consciente, que es esto que yo sé que soy, ¿sí? Un inconsciente personal. Él no hace esta división que hacía Freud entre lo consciente, lo preconsciente, lo inconsciente, el yo, el ello, el super yo. Jung descarta toda esta división de la mente y él dice, somos un yo consciente compuesto por todo lo que nosotros sabemos acerca de nosotros mismos, ¿sí? Un inconsciente personal que está compuesto por todo aquello que nosotros, o que tiene que ver con nuestra experiencia vital, pero que desconocemos de nosotros mismos, es decir, lo reprimido. Esto sería lo más similar a el inconsciente freudiano, ¿sí? Y un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, así como el inconsciente personal, es el reservorio de todas mis experiencias vitales en esta vida. El inconsciente colectivo, dice Jung, es el reservorio de todas las experiencias vitales de la humanidad. Sería, si lo pensamos, vieron que nosotros trabajamos cuando hablamos de lo manifiesto y lo latente en los grupos con el dibujito del iceberg, ¿sí? Bueno, vamos a volver a tomar gráficamente este dibujito para poder entender esto. Jung va a decir que la parte de arriba del iceberg, la que se ve, es el yo consciente. La parte de abajo, la base del iceberg, es el inconsciente personal. Es parte del iceberg, pero no lo vemos, ¿sí? Y el océano en donde ese iceberg flota sería o es el inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces nosotros estamos, ¿sí?, sobre ese inconsciente colectivo, sobre ese océano, yendo y viniendo con las aguas de ese inconsciente colectivo que está permanentemente realizando un intercambio con nuestro inconsciente. Traten de pensar en el iceberg real. El iceberg de agua sólida va diluyéndose según la temperatura, según un montón de cuestiones, se va diluyendo en el océano. Cuando esas condiciones de temperatura van modificándose, parte de ese océano se solidifica en el iceberg, ¿sí? Permanentemente hay un intercambio entre la base del iceberg y el océano, ¿sí? Bueno, entre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal también permanentemente se produce este intercambio de contenidos, ¿sí? Entonces, este inconsciente colectivo está conformado por lo que Jung llama los arquetipos, ¿sí? Los arquetipos son una especie de modelos de conducta, ¿sí? Modelos de... ¿integra qué cosa, Moni? No sé a qué te estás haciendo referencia. Si podés ser más clara con la pregunta. Los arquetipos son una especie de moldes, ¿sí?, de conducta, de sentimiento, de pensamiento, ¿sí?, que tienen que ver con las experiencias vitales de la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando a partir de nuestra historia personal, ¿sí?, a Jung se lo ha criticado por decir que él habla de un determinismo psíquico, pero él no habla de que estamos determinados psíquicamente por los arquetipos, sino que él lo que va a decir es que cuando algo de mi historia personal, de mi vivencia real y concreta, conecta con algo presente en el inconsciente colectivo,
entonces ese arquetipo presente en el inconsciente colectivo se activa y comienza a operar en mi conducta. ¿Sí? Me presta, como quien dice, lo colectivo un modelo de acción. Yo acá tengo un ejemplo que otros años no lo he tenido y este año me viene bien el contexto para el ejemplo. Nosotros estamos en este momento en un momento de pandemia, ¿sí? El coronavirus que anda pululando por ahí y nosotros encerrados en casa. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia de este tipo. Tenemos la fiebre amarilla, la fiebre negra, la violeta, la roja, la verde, la del arco iris, todas las fiebres de todos los colores que se les ocurran. Tenemos el cólera, el ébola, tenemos mucho antes, la lepra. Digo, tenemos un montón de... Y acá viene el arquetipo. Más allá del nombre que le pongamos, todas estas experiencias vitales de nuestros ancestros y la nuestra ahora, ¿sí?, tiene un nombre y es la peste. La peste no tiene nombre, es eso, es el arquetipo que hace 2 meses atrás no estaba activado en nosotros, porque no estábamos viviendo una situación como esta, pero que al aparecer el coronavirus y todas las recomendaciones de quédate en tu casa porque es recontracontagioso y que qué sé yo, este arquetipo, que es parte de las vivencias de la humanidad, se activa. Y entonces nosotros, además de experimentar las emociones propias del contexto en el que estamos viviendo, ¿sí?, actualizamos esas emociones que tienen que ver con el arquetipo de la peste. ¿Se entiende? El yo, la punta del iceberg y el fondo del mismo. El océano es lo colectivo. Sí, Moni, eso es lo que yo expliqué. El yo es la punta del iceberg, el fondo es el inconsciente y el océano es el inconsciente colectivo. Bien, entonces, eso es lo que dice Jung que sucede con los arquetipos. Están ahí, son parte de ese reservorio de experiencias vitales de la humanidad y cuando algo de mi vivencia particular lo activa, se conecta y entonces comienzo a desarrollar ciertas conductas que tienen que ver con mi historia, pero que también tienen que ver con aquella historia de allá y entonces que está almacenada en lo colectivo. Bien, ahora ya le vamos a dar forma a todo esto, porque ya estamos, ¿qué hora es? Uy, sí, mamita querida. ¿Qué va a decir Jung respecto de estos arquetipos? A esto es a lo que yo quería llegar con el concepto de arquetipo. Él va a decir que así como Freud dice que nosotros atravesamos por la etapa oral, anal, fálica, ¿sí? Hay ciertos arquetipos, dice Jung, que se activan a lo largo del desarrollo como parte del desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos atravesamos por esas experiencias, más allá de la cultura en la que vivamos, ¿sí? Vamos a experimentar ciertas experiencias con ciertas características que resultan cuasi universales. Por lo tanto, activan los mismos arquetipos. A estos arquetipos que se activan en todos nosotros a partir de que vamos creciendo y desarrollándonos, Jung le llamó arquetipos del desarrollo, ¿sí? El primero que se activa es el arquetipo de la persona, ¿sí? La persona significa máscara. Era lo que usaban los actores griegos, ¿sí? Entonces, persona tiene que ver con esto de el papel que yo represento, ¿sí? Cuando el bebé nace, esa totalidad inconsciente que dijimos hoy que era el bebé cuando nace, ¿sí?, tiene todo el potencial, todas las cualidades posibles, está todo presente. ¿Está bien? Este sería un estadio prepersonal. Prepersonal por esto, porque todavía no se constituyó la persona. ¿Bien? Ahora, a medida que ese bebé va creciendo, tiene una mamá ahí afuera, un papá, un tío, una abuela, ¿sí?, que le empiezan a expresar ciertas preferencias respecto de todas esas cualidades que el bebé es. El bebé tiene todos los impulsos, todas las emociones, es capaz de experimentar el amor más pleno y el odio más feroz,
¿Está bien? El enojo terrible y la dulzura extrema. Cualquiera de todas estas emociones el bebé las puede experimentar sin ningún problema, sin sentirse culpable por nada. ¿Está bien? El bebé lo experimenta, lo tiene todo ahí para experimentarlo. Ahora, a medida que va creciendo y como tiene que adaptarse al medio, empieza a comprender que expresar ciertas cualidades, ciertas maneras de ser o ciertas emociones acarrean, por ejemplo, el enojo de mamá. Y que mamá se enoje conmigo cuando tengo 8 meses, 1 año, es un peligro para la vida. ¿Sí? El bebé no sabe que mamá no lo va a dejar. Él cree que sí. Entonces, que mamá se enoje es un riesgo para adaptarse al mundo, para sobrevivir en el mundo. Entonces relega a lo inconsciente esas cualidades que a mamá no le gustan. Y va construyendo una persona, un yo, un ego, ¿sí? Con base a las cualidades que a mamá le gustan o que él considera que le sirven para adaptarse al mundo, ¿sí? Y entonces vamos a suponer, yo ahora voy a ir yendo con un ejemplo, que el bebé, todavía no le vamos a poner si es nena o nene, el bebé, ¿sí? Empieza a entender que cuando él es prolijito, mamá lo felicita y le da muchos besos, y cuando él es desordenado y deja todo tirado y se enchastra todo cuando come, que qué sé yo, mamá lo reta. Entonces todo su impulso, que tiene que ver con lo creativo además, pero no importa, todo su impulso al desorden y al experimentar con las sustancias y a ensuciarse y a enchastrarse, él los va a ir relegando a lo inconsciente y va a ir construyendo una máscara, una persona, ¿sí? Prolijita, ordenadita, limpita. ¿Bien? Por principio de compensación, cuanto más se esfuerce por ser limpito, ordenadito, limpito, ordenadito y prolijito, más va a crecer en lo inconsciente el impulso a ser enchastres, desordenado y desprolijo. ¿Se entiende? Bien, pero a este bebé además, ahí tenemos ya 2 arquetipos. Uno es el de la persona, es este que se va configurando para mostrarle al mundo. Todo esto que yo voy guardando, que no encaja con la persona, Jung lo va a llamar la sombra. ¿Sí? Es otro arquetipo. La sombra es el arquetipo de lo oscuro, lo que está en la sombra. No necesariamente negativo. No necesariamente negativo. En la sombra pueden estar, si por ejemplo, voy a ir con esto de lo prolijito y lo ordenadito, mamá se enoja cada vez que yo rayo la pared y entonces tengo que sí o sí hacer el dibujito acá en este papelito de 2x2 que me dieron, y si hago por fuera del papelito mamá se enoja. Entonces todo el impulso creativo también de ese bebé, o si yo rompo los juguetes, si el nene rompe los juguetes por curiosidad, porque quiere saber cómo están hechos, pero si la mamá va y lo reta porque rompió el juguete, y entonces aprendo que los juguetes mejor no los toco, porque si los toco capaz se rompen, y si se rompen mamá se enoja. Entonces todo el impulso lúdico, creativo, de curiosidad, de investigar el mundo y de saber va a ir a parar a la sombra. Y fíjense que no estoy hablando de nada negativo, pero lo mando a la sombra porque mi vida real y concreta me ha estado manifestando que eso no está bien que lo exprese, porque cuando lo he expresado mamá se enojó. ¿Está bien? Entonces, persona y sombra. Ya tenemos 2 arquetipos. Ahora, a este bebé en algún momento también le vamos a empezar a enseñar que es nena o nene. ¿Sí? Y entonces va a tener que identificarse con las cualidades de una nena o de un nene y mandar a la sombra todas las otras cualidades, las cualidades contrarias. Porque si ustedes ven a una criatura hasta los 3-4 años, más o menos la época del Edipo, igual que lo planteaba Freud, no hay diferencias en la actividad y en las preferencias en cuanto a juegos y a conducta entre un nene y una nena. El nene puede jugar con un osito de peluche igual que la nena, y la nena puede treparse a los árboles y patear pelotas igual que un nene. Después nosotros les empezamos a
expresar que hay ciertas cualidades que están bien en una nena y ciertas cualidades que no están bien en una nena. Entonces, todas esas cualidades masculinas que no quedan bien en una nena, la nena las va a mandar a la sombra. Y esto se llama ánimos. En la mujer, dice Jung, el arquetipo de lo masculino en la mujer, él lo llama ánimos. El ánimos es lo masculino en el inconsciente de la mujer. Y en el inconsciente del hombre, el arquetipo de lo femenino, él lo llama el ánima. El ánima es lo femenino en el inconsciente masculino. ¿Qué es lo que sucede con el ánima y el ánimos? Que después vamos por el mundo buscando eso. Como yo creo no tener estas cualidades, voy buscando afuera a un hombre que me las ofrezca. Lo mismo en el caso del hombre. El hombre ha guardado en su sombra, en su ánima, sus cualidades de ser sensible, de ser intuitivo, de ser emocionalmente capaz de contener. Todas esas cualidades el hombre también la tiene, pero culturalmente se le ha dicho que no las debe tener. Por lo tanto, van a parar al cajón. Y después el tipo va buscando por la vida una mujer, una mina iba a decir, ¿sí?, que lo contenga, que lo albergue emocionalmente, que lo sostenga. ¿Sí? Lo mismo las mujeres, nos han dicho que nosotras tenemos que ser sensibles, emocionalmente disponibles permanentemente, pero que no es necesario que seamos prácticas, ni que sepamos arreglar un horno o una cajita de electricidad. Entonces todas nuestras habilidades para hacer las hemos mandado al cajón. Y después vamos por el mundo buscando un tipo que nos arregle la cocina. ¿Está bien? Estoy haciendo los ejemplos extremos para que esto se vaya entendiendo. Entonces hasta acá tenemos 3 arquetipos de desarrollo. Bueno, 4. Lo que pasa es que uno se divide en 2. La persona, la sombra y el ánima o el ánimos. Bien, estos arquetipos se desarrollan en la primera mitad de la vida. Y acá voy a esto que Jung mencionaba. Y acá voy a empezar a integrar, ¿sí? Jung decía que este proceso de individuación que yo les mencioné hoy, completud consciente, completud inconsciente, fragmentación consciente y totalidad consciente, ¿sí? Ese proceso de individuación también lo llama él el proceso de vida. En el proceso de vida, él habla de dos mitades, de dos mitades. La primera mitad de la vida, la segunda mitad de la vida, con un proceso de crisis o transición entre ambas, ¿sí? Entonces, en la primera mitad de la vida se van a desarrollar estos arquetipos que yo mencioné recién. Se va a fortalecer la persona, se va a fortalecer el yo. El yo va a aprender a vivir en el mundo. Vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a elegir una carrera, formar una familia. Bueno, estoy hablando de un desarrollo clásico, normal, ¿sí? Con todas las variables que esto pueda suponer, ¿sí? Pero más o menos uno cuando llega a los 40 años, más o menos, tiene la vida medio acomodada. Medio como que tiene bastante claro quién es, qué hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Y digo medio porque estoy en los 40 y todavía no tengo muy claras ciertas cosas de esas. Pero bueno, más o menos uno puede responder a partir de este desarrollo, la primera mitad de la vida, la pregunta acerca de quién soy yo. ¿Bien? Esto es lo que dice Jung. En la primera mitad de la vida, nosotros aprendemos a vivir. Y aprendemos a vivir y adaptarnos al medio a costa de esta fragmentación. Esta fragmentación es necesaria para poder adaptarnos. Yo tengo que crear una persona que me permita hacer este intercambio con el medio. La función del yo es justamente sobrevivir. ¿Sí? Entonces, tengo que crear esa persona, adaptarme al medio, convertirme más o menos en lo que los demás esperan de mí, o ir creando algo, un ente, un ser capaz de relacionarse con los demás de manera eficaz, sana, ¿sí? Pero, ¿sí? Yo hasta acá les estuve explicando y estuvimos viendo que lo que operó hasta acá
es el principio de ¿qué? De compensación y de equivalencia. ¿Está bien? A partir de la segunda mitad de la vida, dice él, o en el momento, Jung hablaba de antes, porque el promedio de vida de antes era menor. Hoy podemos hablar de entre los 40 a los 50 y más cerca de los 50, tal vez, gracias al cielo me faltan 10 años todavía. Pero igual ya empezamos. Entre los 40 y los 50, dice Jung, lo que se conoce como la crisis de la mitad de la vida, la crisis de los 40, nos dicen, no, nosotros las mujeres vivimos en crisis y que da lo mismo los 40, los 30, los 80. Pero bueno, la crisis de los 40, la crisis de la mitad de la vida, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que sucede? Hasta acá, si antes operó más o menos con cierta flexibilidad, ahora el principio de entropía empieza a funcionar con todo y lo que va a hacer es intentar integrar los opuestos. O sea que todo eso que yo estuve negando durante toda la primera mitad de la vida, todo eso que me negué a vivir, ¿sí? Porque la sombra sería, para poder dar una buena definición, una definición poética de la sombra es lo no vivido. Para que lo quitemos este lugar de lo negativo, lo feo, lo oscuro, la sombra es lo que no me animé a vivir. Entonces, a la mitad de la vida, lo que aparece es que todo eso que yo no me animé a vivir exige ser vivido. Y entonces acá tenemos dos posibilidades. Por un lado, personas que esto les provoca tanto temor, estos impulsos que vienen de adentro, de hacer algo distinto a lo que siempre hice, ¿sí? No solo distinto, sino casi contrario a lo que siempre hice. Lo que esto provoca, por un lado, es un aferramiento a la persona. Son personas que se vuelven rígidas, ¿sí? Rígidas y que empiezan a, de alguna manera, transmitir una especie de mensaje que es como el único modo posible de vivir, de pensar y de sentir es este. Yo no puedo ser de otra manera. No debería nadie ser de otra manera. Este es el único modo. Son personas que se aferran a lo que han construido hasta ese momento. ¿Sí? Esta es una posibilidad frente a la crisis de la mitad de la vida. La otra posibilidad, el otro extremo, es personas que directamente tiran todo a la miércoles, ¿sí? Cambian drásticamente, se divorcian, cambian de religión, cambian de trabajo, cambian su forma de vestir, se mudan de país, dejan todo lo que hasta ese momento vivieron para vivir una vida totalmente diferente. Pero en ese caso no están integrando, lo que están haciendo es ahora negando lo que hasta ese momento aceptaban. Digo, se fueron de un polo al otro, pero no integraron. ¿Sí? ¿Cuál sería la integración o cuál sería la respuesta saludable? Dice Jung aquí. La posibilidad de integrar tiene que ver con la posibilidad de habilitarme espacios en donde yo pueda darle lugar a que eso que no se expresó hasta ahora se pueda expresar. Por ejemplo, soy contador y toda mi vida trabajé entre números y qué sé yo, y de repente empiezo a sentir el impulso de que quiero pintar, de que quiero hacer arte. Sí, por decir algo todo contrario, ¿no? Números y arte. Bueno, no es necesario que renuncie a su trabajo de contador, se ponga un atelier y pruebe suerte a ver si puede vender algún cuadro y mientras tanto se muera de hambre. No es necesario ese cambio drástico. Ese sería un cambio drástico, un extremo. El otro extremo es, nada, esas son todas estupideces, ¿qué tiene que ver el arte? Nada de pintar, eso es una boludez, perdón la expresión. Acá lo que importa es hacer números y hacer plata. Ese es el otro extremo. Rigidizarse, aferrarse a la persona y negar totalmente todos estos otros impulsos. La integración va a tener más que ver con que este contador pueda seguir trabajo de eso, que es lo que le permite vivir, ¿sí? Pueda seguir trabajando, pueda seguir dedicándose a sus números, pero que también pueda hacerse un espacio de un fin de semana para hacer un taller de arte, o que se anote en un curso de teatro, o que empiece a hacer pintura en su casa, o que empiece a escuchar música clásica y a tomarse 40 minutos al día para simplemente sentarse a no hacer números y a no hacer plata, sino a escuchar música o a hacer arte. ¿Se entiende? Esto sería poder integrar, poder permitirle a eso que no me anime a vivir, que viva en mí.
Lo que dice Jung es que en la segunda mitad de la vida tenemos que poder integrar lo negado para que eso enriquezca nuestra experiencia, para que eso nos dé y nos otorgue una vida más completa. ¿Sí? Lo que tiene de bueno saber estas cosas es que justamente cuando uno se encuentra en la crisis de la mitad de la vida, y ahí les digo presente, ¿sí? Todo lo que le va sucediendo a uno, todo esto de que uno se empieza a cuestionar, a interpelar acerca de lo que es y lo que hizo y si esto que tiene es lo que quiere tener o si hubiese querido otra cosa, no lo agarra de sorpresa, lo agarra más o menos preparado, sabiendo que es un movimiento natural del psiquismo y permite que uno vaya trabajando sobre esto. ¿Bien? Entonces, para ir terminando, ¿qué va a decir Jung? Acá dice algo muy interesante, a mí me parece maravilloso y sobre todo tomarlo en el contexto en el que estamos. Él va a decir, el recorrido de la vida es como el recorrido del sol, la vida de una persona es como el recorrido del sol, ¿sí? Por la mañana, la primera mitad de la vida, ¿sí? Hay un movimiento de expansión, en donde ese yo se va afirmando y afianzando en el mundo. Llega un punto cúlmine, podríamos decir el mediodía, sería la crisis, ¿sí? En donde, fíjense, no hay sombra. En el momento del mediodía, ¿no? ¿Por qué no hay sombra? Porque está ahí, porque ya está, porque la voy a tener que confrontar, porque no está separada de mí. La tengo encima, la tengo que ver. Y a partir de acá, en donde yo tengo que empezar a integrar estos aspectos negados, en la sombra, el ánima, si soy varón, o el ánimus, si soy mujer, ¿sí? Empieza el atardecer, el momento de la tarde en donde el sol empieza a declinar. Entonces, dice él, si en la primera mitad de la vida hay escuela para jóvenes, en donde se les enseña justamente a expandir su yo y a vivir, en la segunda mitad de la vida debería haber escuelas que nos enseñen a los adultos a desasirnos de ese yo y a enfrentarnos con la muerte. ¿Sí? A aceptar la muerte. La muerte, dice Jung, es la meta de la vida. No la meta como aquello que voy a ir a buscar porque me convierto en un temerario suicida, ¿sí? Sino la meta como aquello a donde yo voy a llegar, quiera o no quiera. Entonces, si voy a llegar allá, quiera o no quiera, lo mejor sería que esté preparado para eso, dice Jung. La muerte no es algo que tengamos que evitar, sino algo para lo cual nos tenemos que preparar. Y prepararnos, o sea, la segunda mitad de la vida, justamente la tarea de la segunda mitad de la vida es prepararnos para eso, tratando de llegar ahí, no muertos de miedo, sino conscientes de lo que hemos vivido, de que hemos vivido, de que hemos tenido una buena vida. Por esto de tener un sentido para nuestra existencia. Y esto es también pichoniano. Pichón decía que no podemos tener un proyecto de vida que no contemple la propia muerte. Es lo mismo que decía Jung. Yo no puedo tener una vida con sentido y trascendente si no tengo en cuenta que me voy a morir. Entonces, en la primera mitad de la vida, uno aprende a vivir y se aferra a un yo que le permite esa vida. En la segunda mitad de la vida, uno debería empezar a desaferrarse del yo, relativizar la persona, dice Jung. Empezar a darme cuenta que yo soy así, pero que también podría ser de otra manera, que también podría expresar otras cualidades, y en eso me voy volviendo más completo. Y si yo me voy volviendo más completo, también la muerte empieza a poder ser integrada a la vida. ¿Se entiende esto? Entonces, en este contexto en el que estamos, cuando el arquetipo de la peste se instala, lo que sucede, y esto es lo que nos está pasando a todos, es que más allá de la edad que tengamos, en un contexto natural, en un contexto normal, esto nos sucede más o menos entre los 40 y los 50 años. Lo que está pasando hoy, y por eso el grado de angustia que uno puede percibir, es que esta experiencia de pandemia nos está enfrentando a todos, tengamos la edad que tengamos, con la posibilidad de la propia muerte o de la muerte de los seres queridos. Entonces aparecen, fíjense que en las últimas 2 o 3 semanas han aparecido
personas que tienen actos altruistas terribles. También hay gente con actos egoístas terribles. No importa, no voy a tener en cuenta a esta gente. Personas que han decidido dar cursos gratis por internet, sin finalidad de venta después, sino realmente regalar algo de su saber al mundo. Entonces, estas personas son las que frente al encuentro con la muerte o con la posibilidad de la muerte han querido o quieren otorgarle a su existencia un sentido y ofrecer algo trascendente, algo que quede en caso de que ellos mueran. Después están los otros con sus actos egoístas, ¿no? Que creen que el dinero, las joyas y los autos se los van a llevar a la tumba junto con ellos. Bueno, estas personas también, pero estas personas frente al encuentro con la muerte lo que están haciendo es aferrarse al yo, es hacer todo lo contrario de lo que Jung plantea, ¿sí? Se aferran a lo material como si eso fuera un modo de evitarla a la muerte, ¿sí? Entonces estos son los dos extremos en este contexto y los dos tienen que ver con que más allá de la edad que tengamos, hoy estamos todos frente a esta experiencia de la muerte como posibilidad, ¿sí? Lo ideal sería, siguiendo esta teoría junguiana, es poder empezar a mirarla de frente, no con temor, no con angustia, sino desde este lugar de, bueno, a ver, si yo muriese hoy, ¿qué dejo? ¿No? ¿Cuál fue mi vida? ¿Qué me falta vivir? Y si no me muero, vamos a suponer que no me muero, que ojalá que sea esa el destino de casi todos nosotros. No me muero, bueno, pero esto me coloca en el lugar de mínimamente plantearme, ¿qué me falta vivir? ¿Qué no hice hasta ahora? Y a partir de ahí, enriquecernos con esta experiencia, en lugar de que sea una experiencia que quede como una situación traumática, sino que sea algo que realmente nos permita salir de esta cuarentena y de esta crisis de manera más enriquecidos, ¿sí? De manera más grande en el sentido de haber crecido, ¿sí? Bien, creo que, estamos en hora justito, les robé un minuto. ¿Hay alguna preguntita que me quieran hacer? El tema ya está completo. Si me quedó algo, lo lamento. Me quedó una sugerencia para una película, si quieren. Se llama El Cambio, es de Wayne Dyer. Después les escribo, ahora cuando terminemos, el nombre ahí abajo. La encuentran en YouTube si quieren y explica bastante bien todo este proceso el proceso de vida, justamente, ¿sí? ¿Alguna preguntita que me quieran hacer, chiquis? Y si no, ya terminamos y nos veremos la próxima, cuando nos veamos. ¿Nada? ¿Se entendió todo perfecto? ¿O no se entendió nada? Tal vez. ¿O se durmieron? ¿Se durmieron y me dejaron sola? Ahí recién aparecen las manitos. Gracias, me dice Sora, y gracias a ustedes, chiquis, por estar del otro lado. Bueno, nos quedan mínimo 2 semanas más de seguir con esta modalidad. Espero que les haya gustado la clase. Espero que les haya gustado el autor tanto como me gusta a mí. Yo las invito a que profundicen sobre este autor. Es muy, muy, muy linda su teoría, muy interesante y nos da una visión bastante particular del ser humano. Así que bueno, yo por acá les mando un abrazo grande, sigan cuidándose, espero que estén bien y nada, nos vemos en la próxima por el mismo canal, ¿sí? Les mando un abrazo, chao chiquis, hasta luego.